noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite poder juntarnos a través de este medio para poder estar estudiando la palabra del Señor. En esta oportunidad nos va a estar acompañando nuestro hermano Rubén Espósito, que él es de la iglesia en Calle Brasil. Él va a ser el encargado en esta noche de poder estar predicando su palabra. Pero antes de eso vamos a tener un momento de coro, como siempre lo hacemos. Quiera Dios que las canciones que cantemos o que escuchemos vayan preparando nuestros corazones para el momento central donde vamos a escuchar su palabra, para que Él pueda hablarnos a cada uno de nuestros corazones y a cada una de nuestras necesidades. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración para poner esta reunión en manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Señor, que nos regalaste, porque nos das, Señor, esta oportunidad nuevamente de poder estar anunciando tu palabra, Señor, poder estar anunciando el Evangelio de salvación. Te queremos, Señor, poner esta reunión en tus manos, Señor, el momento donde vamos a alabarte a ti, Señor, que pueda ser de corazón, y que, Señor, cada una de las canciones, cada una de las letras, Señor, pueda ir preparando nuestros corazones, Señor, para el momento central donde vamos a abrir tu palabra, para que tú, Señor, nos puedas estar hablando a cada una de nuestras necesidades, Señor, y cuando terminemos de escuchar tu palabra, Señor, podamos estar edificados, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió
Nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad Y sencillez, y sencillez a ti, Señor, me acercaré. es por tu amor. Es por tu amor que soy feliz Para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba. díselo una vez más, te amo a ti. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, Jesús. Por ti. Yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, vamos a estar leyendo allí la lectura de la palabra de Dios. Dice la Escritura: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en este tiempo en el cual estamos transitando, hay mucha gente, o por lo menos gente alrededor mío que conozco, que pasa por situaciones de extrema tristeza. Cuando uno está caracterizado por la tristeza, el ánimo lo tiene bajo.
Cuando pasamos por esta situación tan particular, se producen cambios a todos los niveles, cognitivo, fisiológico, conductal, y muchos alrededor nuestro están pasando por situaciones de tristeza. Miren, hace algunos días atrás, un compañero mío, que trabaja muy cercano a mí de hace muchos años, tuvo la particularidad de tener que internar a sus padres por COVID, ya estando vacunados. Uno en un hospital y otro en otro. Gabriel es una persona la cual compartí mucho tiempo con él y sin embargo nunca tuvo la más mínima intención de acercarse a Dios. Pero con este tema tan particular y con el amor y el afecto y la responsabilidad que él tiene para con sus padres, llegó a escribirme, ¿sí?, de manera muy precisa y me dice: te estoy hablando en serio, orá por mi papá y por mi mamá. La gente está pasando por problemas de tristeza y situaciones que antes no vivían. Pero la palabra de Dios nos dice en el texto que hemos leído que el apóstol Juan estaba allí en la isla de Patmos. Él estaba en Patmos no porque estaba veraneando o porque estaba haciendo un tour, ni nada por el estilo. Estaba allí justamente porque Domiciano, ¿sí?, uno de los emperadores más déspotas y más tremendos que tuvo el Imperio Romano, lo había exiliado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Eso lo vemos allí en los versículos anteriores, ustedes lo pueden leer en casa. Pero es muy interesante observar que esta isla, ¿sí?, en la cual estaba allí Juan, que tiene una longitud de 9 kilómetros por 6 de ancho, está allí sobre el mar Egeo, muy cerca de las costas de Turquía. Era una isla donde allí se enviaba a gente que por algún motivo, ¿sí?, estaban transgrediendo algún tipo de ley. Juan no había hecho absolutamente nada, simplemente predicaba el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que Juan estaba allí por la obra de Jesucristo y era partícipe con otros de la tribulación. Es decir, Juan estaba viviendo una situación de tristeza. ¿Por qué? Por no poder predicar la palabra, por no poder estar con sus compatriotas cristianos, por no poder ver a los hermanos de las iglesias de Asia Menor. Y la palabra de Dios nos dice que Juan estaba sumido, ¿sí?, en la tristeza. Estaba allí, en aquel lugar, completamente exiliado. Ahora, es interesante, cuando ustedes van algunos versículos atrás, en la presentación que hace Juan, Juan dice que tuvo la revelación de Jesucristo. Este libro tan particular y tan extraordinario no lo escribió Juan, lo escribió el Señor Jesús de su misma mano. Y él le dice a Juan, ¿sí?, escribí lo que yo te digo a las iglesias. Pero hay algo muy especial que Juan nos trae. En primer lugar, presenta a Jesucristo allí en los versículos 4 al 8 de una manera muy especial. Pone sus títulos: Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y luego nos comenta lo que hace el Señor. Y dice en primer lugar, al que nos amó y nos lavó. Es verdad, Él nos amó y nos lavó en el pasado. De tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos ama en el presente. Y esto es algo que Juan quiere recalcar y escribe esto para aquellos cristianos que estaban siendo muertos, siendo mártires por la causa de Jesucristo, para darles ánimo para seguir adelante. Luego dice que no solamente nos amó y nos lavó de nuestros pecados, sino que nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre, y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente nos amó, no solamente rompió las cadenas del pecado que nos ataban, sino que dice que nos hizo sacerdotes. El sacerdote, ustedes se acuerdan, en la antigüedad entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Para qué?
para rogar y pedir por los pecados del pueblo. Cuando salía, comunicaba, ¿sí?, que esos pecados habían sido perdonados por Dios. No solamente el Señor nos amó, rompió las cadenas del pecado que nos ataban, sino que nos hizo sacerdotes, nos hizo hombres y mujeres que tenemos que transmitir este mensaje tan maravilloso de la palabra de Dios. Es muy interesante observar que Jesús conoce a la perfección a Juan y llega en un momento especial de su vida. Dice que Juan estaba allí en la isla de Patmos y estaba, dice, en el Espíritu. En el Espíritu significa que estaba en plena comunión con el Señor, estaba adorando al Señor como nosotros lo vamos a hacer en esta mañana, estaba recordando la persona de Jesucristo, estaba haciendo memoria de Él. Y el Señor llega a Juan porque lo conocía perfectamente. Recordamos que Juan pasó 3 años de su vida durante el ministerio de Jesús con Él. Era el discípulo amado. Y la palabra de Dios nos dice allí el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, que el Señor conoce a los que en Él confían. Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Más adelante en la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, esta palabra conocer significa a menudo mucho más que estar enterado de la existencia de algo o de alguien. Esto implica una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. Lo que es conocido entonces reviste valor y suma importancia para el otro. La relación entre Juan y sus discípulos se nos manifiesta con una fuerza tremenda en este pasaje de la palabra de Dios. Y en primer lugar dice la palabra de Dios que cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí. Este justamente es el párrafo que tiene como título este mensaje, su mano sobre mí. Su mano sobre mí. Yo no sé si vos te diste cuenta que muchas veces en nuestra vida necesitamos fervientemente de una mano, ¿sí?, de un amigo, de un consiervo, de un pastor, de un familiar, una mano extendida sobre nuestro hombro. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque muchas veces estamos como lo estaba Juan, sumido en la tristeza, en la confusión, en la incertidumbre. Y viene Jesús, ¿sí?, allí se presenta en la visión y le dice en primer lugar, no temas, ¿sí?, no temas. Esta expresión es muy particular porque significa también asombro, susto, respeto. No es que Juan se atemorizó o se aterrorizó, simplemente se asombró, ¿sí?, de ver esa tremenda visión. Y el Señor dice, no temas, no tenés por qué tener miedo, ¿sí?, no tenés que asustarte, soy yo. Y seguramente esas palabras de Jesús que resonaban, como dicen en los versículos anteriores, como un sonido de trompeta, como las olas en un estruendo tremendo, ¿sí?, fueron palabras que inmediatamente pudo conocer Juan. Este es mi amigo, habrá dicho Juan. Y la persona de Juan empezó a encenderse nuevamente en su fuego interior. Jesús estaba allí con él. En primer lugar, Jesús conoce nuestras tristezas y nuestros temores. Lo paralizó el temor a Juan, pero dice Jesús enseguida, no tengas miedo, no tengas miedo. Seguramente este recuerdo que le vino a Juan de su amado Salvador produjo en él una situación completamente diferente. La palabra de Dios, ¿se acuerdan? Allí en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 5, ¿sí? Allí Juan estaba presente cuando escuchó esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él dice, oíd.
Juan y los demás se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Lo mismo le pasó a Isaías en el capítulo 6, cuando vio aquella visión del Dios Todopoderoso, cayó, dice, como muerto. Lo mismo le pasó allí a Job, cuando se le revelaron la sabiduría y el prodigio de Dios. El Señor ha dicho varias veces en su palabra, no temas, no tengas miedo, no te asustes, soy yo. Y el Señor llega y pone la mano sobre el hombro de Juan. ¿Y qué tranquilidad produce esto? Qué lástima que en este tiempo no podemos hacer esto. Qué lástima que en este tiempo solamente tenemos la posibilidad de hacer un llamado telefónico o de mandar un WhatsApp. Pero ¿cuánto nos hace falta esa mano que tranquiliza, que da paz, que te da ánimo, que te ayuda en los momentos de tristeza y de dificultad? Cuando el Señor se apareció a Pablo allí en Corinto, estas fueron también aquellas palabras que él mencionó: no tengas miedo, habla y no calles. Hay un hermoso poema de un autor que dice lo siguiente: ¿se preocupa Jesús por mi corazón cuando está dolido? ¿Demasiado dolorido como para las risas y el canto? Cuando gravitan las cargas y angustias y los afanes y el camino se hace largo, ¿sí?, y pesado. Y él mismo se responde: claro que sí. Él se preocupa mucho. Su corazón se conmueve por mi tristeza. Cuando los días cansan y las largas noches atemorizan, yo sé, dice él, que mi Salvador se preocupa. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios no solo nos dice que Jesús llega y pone su mano sobre el hombro de Juan, sino que también el Señor sabe cómo consolarnos. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús conoce y sabe cuando estamos paralizados por las dificultades y por los problemas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas, diferentes situaciones que a veces no podemos manejar, pero el Señor nos conoce. Eso es lo que nos da a nosotros una tremenda certidumbre de fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 18, que Él es poderoso para socorrer, dice, a aquellos que son tentados. Jesús se acercó a Juan no para asustarlo, sino para darle aliento. Ageo capítulo 2, versículo 4, hay una expresión de la palabra de Dios muy particular, un texto que me gusta mucho. Dice la palabra de Dios allí en el profeta Ageo 2:4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor sabe cómo consolarnos, pero Jesús fue mucho más allá de las palabras. Dice la palabra de Dios que Él estiró su mano sobre Juan, y cuando lo vemos allí transitar en los evangelios encontramos esa magnífica particularidad de Jesús tocando al ciego, tocando al paralítico, tocando al leproso, su mano extendida para llegar a aquellos que estaban con enfermedades. Y quiero hacer un paréntesis y te digo algo: Jesús todavía tiene la mano extendida hoy para vos si estás sin Dios, sin Cristo y sin esperanzas, lejos de las promesas del pacto. Dios tiene su mano extendida para hacer de vos un hombre totalmente sano y libre de los pecados. El profeta Zacarías habló de buenas palabras, palabras consoladoras. Qué importante es para nosotros y qué necesidad tenemos de palabras consoladoras, de palabras que nos alienten. A veces estamos tan aturdidos que dejamos pasar programas noticiosos de televisión
que nos hablan permanentemente de toda la desgracia que estamos viviendo, cuando nos tendríamos que enfocar en que tenemos un Dios que tiene palabras consoladoras para nosotros. El Señor todavía nos consuela hoy día, nos consuela por medio de las promesas de su palabra. El salmista dice allí en el Salmo 119, versículo 50, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios está llena de consuelo y fortaleza. Pablo le escribió a los tesalonicenses, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. También hoy día el Señor va más allá de las palabras, nos proporciona consuelo por medio de su pueblo. Pablo dijo que Dios, que consuela a los humildes, lo consoló con la venida de Tito. Es decir, somos consolados, ¿sí?, por aquellos que están al lado nuestro, por aquellos cristianos, por aquellos amigos que quieren lo mejor. Miren, es magnífico cuando a veces tenemos algún grupo de WhatsApp, ¿sí?, de amigos cristianos, y cada uno de nosotros podemos expresar nuestras necesidades y nuestras dificultades y nuestras enfermedades, y proporcionamos a través de este aparato, ¿sí?, consuelo para aquel que lo está necesitando. Además, el Señor nos consuela por medio de su cuidado provisional. Él hace, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28, que todas las cosas nos ayuden para bien. Nos consuela también a través de su presencia. El mismo David escribió, ¿se acuerdan? Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Necesitamos aliento para poder vivir en este tiempo. Dios prometió a cada uno de nosotros en Hebreos 13:5, no te desampararé, ni te dejaré. Miren, no hay cosa más excepcional que ver a Juan en ese lugar, en el exilio, ¿sí?, y escuchar a Jesús con estas palabras consoladoras, ¿sí?, y decirle, mira, no hay oportunidad en la cual yo no esté a tu lado. El Señor siempre está al lado nuestro como poderoso gigante. No hay momento en el cual pasemos, por el cual vivamos, que el Señor no esté con nosotros. En los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. Hoy el Señor está consolándonos permanentemente. Pero la palabra de Dios nos llega a ver también que el Señor sabe lo que necesitamos oír. Sabe lo que necesitamos oír. Después de haberle dicho estas palabras a Juan, le habló palabras que disiparon toda su incertidumbre y que fueron un golpe para toda su necesidad. ¿Qué necesitaba oír Juan de labios del Señor? ¿Necesitaba oír cuán poderoso era el ejército romano? ¿Necesitaba oír que la persecución contra los cristianos empeoraría, que no iba a mejorar? ¿Necesitaba oír que sus hermanos y hermanas en Cristo perderían sus vidas? No. Lo que todavía no supiera acerca de los anteriores asuntos era algo que era de suponer, pero lo que él necesitaba oír era que el Señor venía con la ayuda justa para enfrentar los terribles problemas que le esperaban. Escuchemos las palabras que dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17 que hemos leído. Dice la palabra de Dios, el Señor le dice a Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A los que estaban siendo abrumados por el poder de los romanos, Jesús le dijo, yo soy el primero y el que vivo. Estas palabras sirvieron de recordatorio de la naturaleza divina de Dios, de Jesús, pero hicieron más que esto. Sugirieron que Jesús existía antes del Imperio Romano y que seguiría existiendo aún después de esto.
Hay un autor que escribió lo siguiente: cuando todos los reyes del planeta duerman en el polvo de la tierra y sus poderes hayan pasado, cuando todos los monumentos duraderos de la tierra se hayan convertido en la bruma que el sol de la mañana hace desaparecer, cuando todos los grandes de la tierra duerman en sus sepulcros, Él vivirá y morará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante es esto para nosotros. Qué promesa tan valiosa del Señor. Cuando todo pase, Él va a estar allí como lo está ahora a nuestro lado. Seguramente cada uno de nosotros estamos en una situación completamente difícil, pero Jesús está a nuestro lado. Tenemos que hacer foco en esto. Tenemos que mirar a Jesús para saber que Él está a nuestro lado, sea como sea. A los que enfrentaban el martirio, Jesús les dijo: estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No pasemos por alto esta palabra. Estuve, dice, Él estuvo muerto, pero ya no lo está más. Ahora vive para siempre. Además, ahora tiene el mando en el ámbito de la muerte, pues tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice Él. Las palabras que Jesús les habló a estos cristianos y en particular a Juan son palabras de consuelo que necesitamos oír hoy en día. Por eso Jesús se acercó a Juan y al verlo en una situación tan delicada, puso su diestra, su mano derecha sobre su hombro. Las palabras que el Señor les habló a aquellos hombres y a Juan en particular son las mismas palabras de consuelo que nosotros necesitamos hoy para poder vivir. ¿Saben? La mayoría de nosotros no necesitamos que se nos diga la situación para estar, para saber lo que está sucediendo. Lo sabemos perfectamente bien. Pero lo que sí necesitamos saber, ¿sí?, es que Dios nos ayuda para que tenga sentido nuestra vida y para que todo funcione bien. Todavía necesitamos, cada uno de nosotros, tenemos la necesidad de que Jesús nos diga: yo soy el primero y el último y el que vivo. Necesitamos oír que la confusión que nos rodea en esta situación es solamente temporal y que con la ayuda de Jesucristo sobrevivimos. No andaremos por camino que Él no anduvo. No entraremos en el temor alguno que Él no enfrentó, no pelearemos con enemigo alguno que Él no haya derrotado ya. Por último, cuando enfrentamos el postrer enemigo, cuando el espectro de la muerte levanta su horrible testa, tenemos necesidad de oír las palabras del Señor. Estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. El Señor sabe lo que necesitamos escuchar. Pero por último, la palabra de Dios nos lleva a considerar que el Señor sabe lo que necesitamos conocer. Después que después que Jesús se retiró y amplió a Juan el encargo que le hizo acerca de escribir esta revelación, ¿sí? Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Todo siguió siendo igual. Todo siguió siendo exactamente igual. Es interesante que cada uno de nosotros observemos que la palabra de Dios nos dice que una vez que el Señor se retiró de Juan, Domiciano seguía estando en el poder. Las pruebas y tribulaciones seguían igual. Juan no había salido ni había sido liberado de la isla de Patmos, estaba allí. Pero hay algo que sucedió. Jesús habló, y cuando Jesús habla cambia radicalmente nuestra vida, independientemente del lugar donde estemos, ¿sí? Juan tuvo una renovada visión de Jesucristo que lo animó, que lo alentó a seguir adelante. Claro, si ustedes
estudian la palabra de Dios y ven en algunos historiadores bíblicos, Juan nunca salió de ese lugar. Juan fue muerto en la isla de Patmos. Fue muerto de una manera brutal. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando más necesitaba Juan de Jesús, Jesús apareció con él. De la misma manera, ¿sí?, que aquel cuadro cuando Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Encontró esas palabras tiernas, pacíficas, que llenan de paz, que llenan de consuelo, que transforman toda nuestra vida, toda nuestra situación. Y hay otra cosa más. El Señor sabe cómo mantenernos humildes. Cuando uno lee el último versículo de este capítulo, el versículo 20, habla del misterio de las 7 estrellas y de la diestra y de los candeleros. Es algo que quizás no podemos entender bien. Los escritores, ¿sí?, tienen diferentes opiniones a raíz de esto. Pero ¿saben una cosa? Cuando leemos esto nos damos cuenta que el Señor sabe cómo mantenernos en humildad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a sí mismos. Ahora, cuando el Señor se apartó de Juan, Juan quedó en una situación completamente diferente. El miedo se había ido, la tensión a la que estaba viviendo había terminado. Jesús había aparecido en una visión espléndida y Juan recobra sus fuerzas para seguir adelante. Jesús es aquel que nos anima a cada uno de nosotros, ¿sí?, a seguir adelante independientemente de la situación que cada uno de nosotros estemos. Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos conocer, sabe cómo ayudarnos en los momentos de tristeza, sabe cómo consolarnos, y nosotros tenemos que estar pendientes de este Jesucristo que todo lo sabe, que sabe perfectamente tu vida y la mía. Tu vida y la mía. Cuando uno llega al final del libro de Apocalipsis hay una promesa extraordinaria. Dice: vengo pronto, vengo en breve. Esta promesa es extraordinaria para cada uno de nosotros, porque no solamente Él nos está ayudando en el presente, sino que nos dice que en el breve futuro estará con cada uno de nosotros. Y esto es algo que tiene que llenarnos de alegría y de gozo, ¿sí? Es cierto, estamos en situaciones complicadas, pero el Señor es más poderoso, es más fuerte y es más grande que todas nuestras complicaciones. Y Él nos ayuda a vivir la vida que tenemos que vivir. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto, y Él puso su mano sobre mi hombro. Cada vez que nosotros abrimos la lectura de la palabra de Dios y encontramos en ella las promesas de Dios, encontramos siempre esta mano de Jesús sobre nosotros, sobre nosotros. Y eso nos tiene que llenar de aliento, ¿sí?, y nos tiene que llenar de alegría y de gozo, porque tenemos un Dios que es todopoderoso, uno que es más poderoso, más fuerte y más alto que todas las cosas. Y tenemos que tomarnos de la mano del Señor para que Él nos inunde con este ánimo, con su palabra consoladora, con su palabra efectiva, veraz, para este día en el que vivimos. Queridos hermanos y hermanas y aquellos que nos están viendo a través de cámara, queremos decirte que Dios todavía tiene su mano extendida para tocar a aquellos que todavía no le conocen. ¿Y qué oportunidad es esta en este tiempo?
de poder predicar la palabra de Dios en momentos angustiantes de los cuales vivimos. Es el único que trae consolación. Es el único que sabe cómo ayudarnos. Es el único que está presente en todos los momentos de nuestra vida, permanentemente presente. No hay nunca un espacio en el cual Jesucristo no esté en nuestra vida. No hay vacaciones para Él. No hay tiempos en que Él no esté con nosotros. Él nos ayuda siempre. Y que esto sea realmente una palabra de aliento para vos. La misma palabra que escuchamos aquí, el mismo sentimiento que Juan experimentó, que lo experimentes vos. A pesar de todas las cosas, Jesús está allí, extendiendo su mano sobre tu hombro. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso momento que nos ha permitido de poder estar estudiando en su palabra. También damos gracias al hermano, a Rubén, por haberse preparado, y quiera Dios que lo que pudimos escuchar en esta noche lo podamos hacer una realidad en cada una de nuestras vidas, ¿no? Para ir terminando con la reunión, les voy a dejar los anuncios que corresponden esta semana, que son el día miércoles a las 20 horas. Tenemos nuestra reunión de oración y enseñanza, esa es por Zoom. El día sábado vamos a tener la actividad de matrimonios, así que le pedimos a los matrimonios que estén atentos al grupo de WhatsApp, que ahí se va a dar más información de la reunión, pues sería el sábado a las 19 horas. Después tenemos el domingo, tenemos la escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana para los mayores y a las 11 para los jóvenes. Esa reunión es por Zoom. Y después tenemos a las 19 horas la Cena del Señor, también por Zoom, y a las 20 horas, como en esta oportunidad, vamos a tener nuestra reunión central, nuestra reunión de predicación. Así que vamos a terminar esta reunión con una palabra de oración. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, Señor, de haber podido estudiar en tu palabra, poder haber escuchado, Señor, de la misma. Quiera Dios, Señor, que lo que pudimos oír y escuchar, Señor, en esta noche pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas, Señor, que lo podamos poner en práctica y no solamente, Señor, que seamos oidores, Señor, también te queremos pedir por las actividades que tenemos en esta semana, te queremos pedir, Señor, que nos estés acompañando y las estés bendiciendo, Señor, y también que nos estés cuidando en esta semana. Señor, oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén.